Un placer teneros a los dos por aquí con muchos temas de actualidad. Si os parece, empezamos poniendo el foco en Benjamin Netanyahu, protagonista también de la política estadounidense esta semana. Ayer hablaba ante el Capitolio, había protestas, además, con quema de banderas de Estados Unidos, con pintadas en algunos monumentos emblemáticos. Hoy se reúne con Biden, también supuestamente con Kamala Harris, mañana con Donald Trump, pero Adrián, lo más destacado de su comparecencia de ayer era esto que anunciaba de una alianza Abraham. Algunos dicen que es algo así como una especie de OTAN en Oriente Medio. ¿Cómo valoras las palabras de ayer de Netanyahu y sobre todo esta idea que ponía encima de la mesa? Bueno, yo diría que es algo perfectamente lógico desde el punto de vista de su estrategia y la estrategia de los últimos gobiernos de Israel, ¿no? Que situándose ante un contexto geopolítico cada vez más peligroso para la presencia y las estrategias de Israel dentro de Oriente Medio, pues llevan ya años apostando por un salto adelante, una ruptura del tablero que ha sido muy evidente durante estos 6 meses a partir del estallido del conflicto en Gaza. Pero claro, esa ruptura del tablero, ese salto adelante con respecto al actual conflicto por el que el gobierno de Israel lleva tiempo apostando, no tiene sentido en sí misma. Es decir, no es esa ruptura del tablero, esa escalada que le podría llevar a Israel a un conflicto directo con Siria o con Siria, Irán y el Líbano, evidentemente sería jugar a perdedor en un conflicto en el que desde un punto de vista militar Israel no tendría nada que hacer con todas estas potencias, ¿no? Esa escalada solo tiene sentido en la medida en que sean capaces de arrastrar ese conflicto a Estados Unidos. Es decir, es una escalada pensada siempre con la condición de asegurar la implicación de Estados Unidos. De alguna forma, ese concepto de esa OTAN de Oriente Medio lo que persigue es exactamente eso, es asegurar la implicación de Estados Unidos ante un conflicto de ese tipo. Y es curioso cómo se parece esto, casi de forma milimétrica, a las estrategias de los países occidentales, de Europa Occidental, vamos a decir, más agresivos durante los últimos meses, como Francia o el Reino Unido, estrategias que llevan ya desde hace un año apostando claramente por una escalada en el conflicto de Ucrania, por involucrarse en un salto adelante en el conflicto contra Rusia, pero claro, es un salto adelante que tampoco tiene ningún sentido porque estos países no son ninguno de ellos ni en conjunto capaces de enfrentar militarmente a Rusia. Pero claro, también aquí esta escalada tiene sentido en la medida en que obliguen a Estados Unidos a implicarse en ese conflicto. Con lo cual, estamos hablando efectivamente de algo muy similar a esa concepción de la OTAN que en definitiva se basa en el poder de Estados Unidos o en comprometer de alguna forma el poder de Estados Unidos. Con lo cual no es algo evidentemente muy lógico desde la perspectiva de Netanyahu, del gobierno de Israel, no tan lógico desde la perspectiva de Estados Unidos, dentro de la cual hay sectores que apuestan claramente por estrategias agresivas para escapar de esa dialéctica entre mundo unipolar o multipolar, pero claro, una cosa es apostar por estrategias agresivas y otra cosa es perder el control de esas estrategias, ¿no? Someterte a este tipo de pactos supone dejar en manos de los agentes de otros contextos las claves para que el conflicto pueda estallar en uno u otro punto de la geografía, en lugar de mantener el control del conjunto, digamos, de esta guerra fría en tránsito a caliente en el conjunto del mundo, ¿no? Bueno, pues precisamente, pendientes de Oriente Medio, Gonzalo, te quiero preguntar por estos planes de Netanyahu. Ayer hablaba también de nuevo de la amenaza de Irán, incluso decía que Irán estaba detrás del intento de asesinato a Donald Trump y sobre todo también llamaban la atención, bueno, pues estas protestas, ¿no?, masivas, las puertas del Capitolio, que por cierto también se esperan en el día de hoy. Sí, además protestas que él dijo durante el discurso que nadie se confundiese, estaban financiadas por Irán. O sea que hasta esos puntos llega. Yo creo que el saco de Irán puede valer para muchas circunstancias, es decir, un intento de asesinato contra Donald Trump, puede servir directamente, han sido los iraníes, ¿no? Protestas contra la postura de Israel por parte de la izquierda estadounidense, eso, bueno, lo financia Irán también, ¿por qué no? Entonces, digamos que según la tendencia política o según les interese o no esas protestas, son causas legítimas por la democracia y por la libertad de los individuos o son grupos extremistas financiados por Irán, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Nancy Pelosi dijo que las protestas en favor de Palestina
o pro-Palestina en Estados Unidos estaban también financiados, auspiciadas por Putin, que es otro monstruo del saco, ¿no?, que pueden utilizar constantemente para cualquier argumento. Sin embargo, cuando tuvimos ciudades enteras ardiendo, negocios asaltados, tiendas destruidas y todo quemado, que era con las protestas de Black Lives Matter, Pelosi no opinaba que fuesen grupos extremistas, decía que eran simplemente rebeldes que luchaban por la libertad, ¿no? y contra el maldito régimen de, bueno, casi como quien dice de Trump, ¿no? Porque básicamente es lo que hacían, demonizar al régimen de Trump y decir que esas protestas que estaban incendiando ciudades enteras eran protestas legítimas, pero cuando se producen, pues bueno, Netanyahu en el discurso ayer dijo que eran protestas básicamente financiadas por Irán, Pelosi dijo que eran financiadas o auspiciadas por Vladimir Putin, de modo que cualquier postura política en Estados Unidos que no vaya en la dirección de lo que hace la administración de Biden siempre es considerada buena o mala según les interese, ¿no? Y en este caso demonizada por parte de esos mismos políticos, que son políticos veleta y que van girando según compense. De hecho, para mí la parte más destacable de lo que estamos asistiendo, de lo que estamos viendo, es recordar a la audiencia que, al fin y al cabo, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra, que el Tribunal Superior de la ONU también dictaminó que se han cometido pues masacre por hambruna en el caso de Gaza, y que, sin embargo, teníamos a todo tipo de congresistas de cualquier corte aplaudiendo como focas también a Netanyahu en el discurso. Por lo tanto, eso no cambia. Digamos que es bueno o malo según les interese o no a esa élite política que está a los mandos. Y con respecto a los acuerdos de Abraham, es una extensión, en mi opinión, de lo que quieren crear, que es, como decía Adrián, es extender, por decirlo así, el conflicto. De hecho, el argumento de Irán es perfecto para poder escalarlo, no hay otra cosa. No hay que olvidar que, lejos de temer cualquier tipo de represalia o diferentes frentes abiertos, cosa que probablemente si fuésemos población israelí sería lo que temiésemos, ¿no? Tenemos un conflicto abierto con los vecinos de Gaza que se podría ir de las manos, pero es que además estamos abriendo otro frente en el norte, que es el sur del Líbano, y que es contra la guerrilla Hezbollah, que está bien armada también por Irán, y parece que tampoco les preocupa ese aspecto a la clase política dirigente de Israel, que no hay que olvidar que se encuentra en una situación política muy complicada, porque Netanyahu ha tenido manifestaciones en Tel Aviv de miles y miles de personas pidiendo su dimisión por casos de corrupción, y con el pretexto de la guerra pueden seguir manteniéndolo, porque una de las primeras medidas que se tomó cuando ocurrió los atentados de Hamas contra la población israelí fueron declarar un estado de guerra que blinde el gobierno de Netanyahu, que lo bloquee y que le impida que pueda sufrir ningún tipo de cambio. Así que, al fin y al cabo, no cambia el guión, sigue siendo un gobierno, tanto el de Estados Unidos como el de Israel, un gobierno que se utiliza la guerra como instrumento político para continuar ejerciendo presión sobre el resto. Y los acuerdos de Abraham, insisto, fueron del año 2020, con el objetivo únicamente de extender nuevos acuerdos, no solamente en temas comerciales, en temas, por ejemplo, de turismo también, con los primeros firmantes, que eran Emiratos Árabes, que era Sudán, que era Bahrein, y también se unió Marruecos después. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se crea, esos acuerdos de Abraham son una especie de acuerdo de libre comercio, de turismo, de intercambio cultural, incluso de seguridad, para lo cual, por cierto, la comunidad palestina lo consideró un acuerdo de traición contra el pueblo árabe, porque decían que ¿cómo pueden firmar acuerdos con Israel? Y, sin embargo, lo que estamos viendo es que amplían el tema de Abraham para crear un acuerdo militar también que les proporcione una cobertura militar dentro de la región, como decía Adrián, porque si no, saben que están perdidos, en el sentido de que ya los países que tienen regionales no son los que tienen hace 2 o 3 décadas atrás, que tienen armamento soviético, sino que probablemente tienen armamento mucho más modernizado, que puede ser un problema para ellos si las cosas se ponen peor, cosa que en algunos casos parece que algunos dirigentes es lo que buscan, porque esa tensión belicosa es la que les permite seguir en el poder.